Bueno, chicos, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? No sé si me puedan escuchar, queridos estudiantes. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo van? Qué alegría escucharlos. Espero estén bien, mis chicos. Bueno, vamos a iniciar esperando pues que el día de hoy en sus labores diarias y en sus labores académicas me les esté yendo muy bien. Entonces, doy inicio hoy ya a la clase número 6 de... ¿No se escucha, compañeros? Sí, señor, no, bien. Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe, ahí se escucha. Diciendo Miguel Rodríguez que no se escucha. De pronto, Miguel, ¿tienes alguna incidencia con tu micrófono o tu altavoz en tu equipo? Vale, chicos. Entonces, nuevamente retomando, hoy vamos a empezar a ver elementos importantes de nuestro primer laboratorio. Recuerden que el laboratorio está dado al primer corte académico, es el de velocidad y hoy lo vamos a construir entre todos. ¿Listo? Entonces, hoy voy a partir sobre un ejemplo muy básico de la identificación del motor, recordando que necesitamos algunos elementos que deben ser relevantes e importantes al momento de trabajar la planta, ¿no? Uno de los elementos que quiero resaltar con ustedes es pues su sensor de velocidad, la ecuación de la planta del motor con el encoder, teniendo presente que el sensor de velocidad debe ser un sensor tipo herradura, un optoacoplador, que permita emitir señales de variación de voltaje y no de frecuencia, porque no nos daría, digamos, que una medición correspondiente. Tener presente, muchachos, que esta primera identificación de planta, ya muchos de ustedes lo han hecho desde el dominio continuo, hoy lo vamos a hacer desde un dominio discreto, pero tener presente que es muy importante el excelente desarrollo de la planta. Cuando ustedes y ustedes, queridos estudiantes, hacen una muy buena identificación de la planta, el sistema de control va a ser muy sencillo y no vamos a tener ningún inconveniente en la aplicación. Pero cuando empezamos a hacer, digamos que, dichas aplicaciones de manera, digamos que, no tan adecuadamente, o sea, no un muy buen desarrollo desde lo mecánico, desde la implementación, tendríamos problemas en el control. Nada es imposible de controlar y en la vida nada es imposible, pero se vuelve más complejo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda realizar. Entonces, recordarles mucho, mis chicos, la etapa de potencia para sus motores, muy pilosos, ustedes ya son muy pilosos desde la ingeniería, ustedes ya son casi ingenieros y manejan más ese tipo de elementos que yo. Entonces, quisiera que lo tuvieran muy presente. También la ecuación de los montajes, si lo pueden hacer de la mejor manera, hacer un muy buen circuito, o con esas arañitas que en algún momento hablamos, ojo con esos montajes, porque ustedes ya deben dar una calidad de ingenieros. Y eso es lo que yo espero de ustedes, tener un excelente profesional y guiarlo de la mejor manera. No siempre nos funciona todo, desde digamos que la academia podemos permitir, digamos que las cosas tengan alguna incidencia con relación al desarrollo, pero en la industria no. A nosotros nos contratan desafortunada o afortunadamente, como dirían en mi tierra, nosotros debemos tender a ser perfectos. Desafortunadamente, la perfección no existe, pero tenemos que llegar a hacer eso, a ser muy exactos. Por eso es que desafortunadamente se caen los puentes, como el Chirajara, se caen estructuras, igual puentes como aquí en Bogotá, como pasó en algún momento. Por eso es que se roban la plata a veces en Hidroituango, por eso es que se caen ese tipo de construcciones, por eso es que la compensación de las válvulas de salida con relación a los campos eléctricos y campos magnéticos que pueden generar, digamos que el cuarto de máquinas, cuando no están bien elaborados, no existe un muy buen análisis matemático,
pues hay todas esas catástrofes, todos esos accidentes, pues que yo espero que ustedes nunca vayan a tener esa situación. Afortunadamente a mí nunca me ha pasado, gracias a Dios, desde la aplicación de la ingeniería, pero yo espero que ustedes sean muy buenos y así como son muy buenos, eh, yo espero que ustedes mismos se exijan. Entonces, ustedes como mecatrónicos que son más, digamos que en términos generales, tienen más habilidades que yo, que soy un electrónico, eh, demostrar el muy buen desarrollo de esas plantas. Les aseguro que les va a ir muy bien. Este primer laboratorio es bonito, este primer laboratorio no es complejo. Es un laboratorio que si tienen todo muy bien organizado, chicos, no van a tener ningún problema. Entonces, ya con el permiso de ustedes, voy a empezar, digamos que la presentación desde MATLAB. Eh, Vamos a limpiar por acá un poco este escritorio y hoy vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, vamos a trabajar cómo hacer la identificación de la planta. Voy a partir del trabajo con el IDEN. Sé que algunos de ustedes lo han trabajado. ¿Hay alguien que no haya trabajado IDEN de MATLAB que me quiera comentar? O pasamos por alto, digamos que la explicación del trabajo sobre el software y pues continuamos con el fin de pues seguir adelantando nuestros contenidos temáticos. Si no han trabajado bien, yo con mucho gusto les explico. Y las personas que ya lo han trabajado, por favor, si hay algo que aclarar o el profe se equivoca, pues por favor también apoyarme, ¿no? Recuerden que nosotros los docentes no somos el centro de conocimiento y no sabemos, no somos el dueño de todo. Hay un gran problema, chicos, es que a veces los docentes creen que, que somos, y eso es mentira, somos seres humanos normales, ¿vale? Listo, vale, yo aquí apunto, hay compañeros que ya lo saben hacer, como sé que por lo menos los que vieron conmigo control, lo hicieron, lo realizaron, pero pues yo lo retomo con mucho gusto, ¿vale, mis chicos? Yo hoy voy a pedirles el permiso de poder tomar algún líquido dentro de la clase, me encuentro un poco agotado de tanto hablar en el día y con el permiso de ustedes, si me lo permiten hacerlo, lo voy a hacer. Si ustedes me dicen que no, pues no lo haré. Denegado. O sea que no puedo hacerlo, Andrés, vale, no hay problema. No, profe, tranquilo, todo bien. No, profe, no, profe. Listo, listo. Les pido disculpas, es una falta de respeto, pero la verdad es que hoy todo el día he estado en unas conferencias y atendiendo unos proyectos de mis ciencias y pues todo el día me ha tocado hablar. Listo. Entonces, vamos a arrancar con IDEN. Entonces, pensemos en algún momento, yo tomé este ejercicio de la variable capture, tomé un ejercicio donde en la primera columna, hago la medición por mi Arduino, puede ser por un puerto analógico, voy a medir la entrada de la señal, la entrada del sistema. La entrada del sistema siempre va a ser, ¿qué? 5, porque es el voltaje de alimentación. ¿Estoy en lo correcto? ¿O no? Sí, señor. Sí, profe, sí. ¿Listo? Sí, Y ese señor. 5, mis chicos, es el mismo 5 con el cual estoy alimentando la etapa de potencia del motor. Hay que garantizar, mis chicos, que el voltaje máximo que pueda llegar a tener el motor sea el voltaje de la alimentación del dispositivo digital. Si no existe ese equilibrio entre voltajes, vamos a tener una variación o una mala medición dentro de la toma de muestras, ¿no? Entonces, esta primera columna de la izquierda va a representar el voltaje de entrada. Recuerden que nosotros vamos a hacer múltiples mediciones, ¿no? Pero esta columna de la derecha va a representar el voltaje de salida del sensor, en este caso del sensor de herradura. Recuerden que ya un dispositivo realizado, en mi época nos tocaba hacer todo el módulo, llama el sensor de velocidad, para Arduino.
es este sensorcito. No sé si lo hayan mirado. Entonces, este sensor, no estoy haciéndole ningún comercial a Mercado Libre, ojo con eso, no me interesa. Tampoco me dedico a vender cosas por Mercado Libre. Es este pequeño sensor. ¿Qué tienen acá? Este sensor tiene un LM393. ¿Qué es este integrado? Esto es un amplificador operacional que internamente tiene 4 amplificadores operacionales que funcionan como conversor de frecuencia a voltaje o de voltaje a frecuencia. En este caso, el encoder que se va, digamos que a encajar con el motor, al pasar una vez, al pasar las ranuras abiertas o cerradas, hace una variación y ahí se genera unos pulsos de ondas altas y bajas. Esa es la famosa frecuencia. Y lo que hace este integrado, este conversor de frecuencia a voltaje, que también funciona como de voltaje a frecuencia, es también a la inversa, hace una relación directa de la frecuencia con relación al voltaje del dispositivo. En este caso, ¿qué vamos a utilizar? Al sensor, en este caso para hacer la adecuación de la planta y el modelamiento de la planta. Queremos saber cómo se puede llegar a comportar su motor con relación a una función de transferencia. Es lo que vamos a hacer un modelado de un motor. Entonces, aquí, si ustedes lo pueden evidenciar, este dispositivo tiene 4 terminales. BCC y tierra, pues que se puede alimentar a 5 voltios, 3.3 y tierra, pues tierra es 0 voltios en descarga. Ahora tiene un pin que dice pin de 0 y otro pin que dice A0. El pin de 0 genera las pulsaciones, el 1 y el 0, o sea, genera una señal cuadrada que por aquí la podría leer y podría hacer adecuación del sistema, pero no la quiero cuadrada. Quiero que el pin A0 me va a generar una relación del voltaje con relación a la velocidad de giro de este encoder. Entonces, este pin, que es el pin A0, es el pin que vamos a leer. Y ese pin me va a generar el voltaje máximo que voy a poder generar y recibir ahí son 5 voltios, es el máximo que voy a tener. ¿Por qué creen que máximo puedo tener 5 voltios de salida? Es el voltaje que da el Arduino. No, pues yo El podría voltaje de decir lectura. que El voltaje máximo que tiene el motor. no. Hay algo más sencillo. Es el voltaje que soporta el El que integrado. maneja la ¿Quién Raspberry. habló del integrado? Yo, profe Sarmiento. Listo, Sarmiento. Está dado más al integrado. Ojo con eso. Si el sistema soportara 12 voltios, lo máximo que puede generar el integrado son 12 voltios. En este caso, lo que pasa es que estos amplificadores operacionales llegan al punto de saturación cuando llegan a su velocidad máxima. Y al saturarse, emiten, digamos que el voltaje de alimentación del dispositivo. Si este dispositivo tuviera 24 voltios, este integrado no lo soporta, porque solamente soporta hasta 15 voltios. Pero bueno, hay parte mucho es del concepto de amplificadores operacionales, porque aquí yo podría estar diciendo que el integrado, este dispositivo lo puedo alimentar con 3.3 y el máximo que me va a emitir acá es 3.3, porque no hay más voltaje donde emitir, pero en realidad el integrado va a soportar máximo 15 voltios, ¿listo? Pero entonces, sí, digamos que la lógica es por el amplificador operacional, llegan a su etapa de saturación. Pero este es el monacho que quiero que compren, el integrado, este es económico, creo que lo consiguen en el centro más económico todavía. Y es que ustedes como mecatrónicos intenten que esta esfera pase exactamente por el optoacoplador, que en realidad esto es un fotodiodo y un transistor, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí pendiente. Este es el que quiero que trabaje. ¿Listo? Entonces, este señor va a ser mi voltaje de salida. ¿Cuál sería el voltaje de salida? Este que tengo acá. Yo hice este ejercicio, esto es una analogía, ¿no? No es el valor real. Y lo guardé en un archivo de blog de notas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a trabajarlo acá ya directamente sobre MATLAB.
¿Cómo importamos datos desde un bloc de notas? Entonces, aquí en el home nos ubicamos, hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Yo podría declarar los vectores. No sé si ustedes se acuerdan cómo declarar un vector. No sé si se acuerdan. 5,2. Esto es un vector, así se declara un vector. Yo podría colocar todos estos datos sobre un código acá, sobre esta estructura de código y declarar los vectores, ¿no? Pero vamos a traer ya los datos, pensemos que yo ya hice mi código de adecuación de señales y ya me quedaron los vectores. No lo hemos hecho. Hoy vamos a aprender a trabajar IDEN y vamos a aprender a trabajar PyTuner. ¿Listo? Entonces, en este caso, teniendo presente cómo llamar una información desde un bloc de notas, entonces aquí en Home tengo un icono que dice importar datos, esta flechita, ¿vale? Me va a pedir un archivo .txt o ahí existen varios tipos de archivos que soporta, ¿vale? Pero en este caso va a traer un txt, tiene que tener esta estructura, los números decimales se separan por puntos, la coma es la separación de cada uno de estos valores para tenerlo presente. Voy a llamarlo, yo en este momento creo que lo tengo en el escritorio, se llama capture. ¿Listo? Entonces vamos a decirle abrir y vamos aquí a encontrar los valores. Vamos a darle un poquito de tiempo. Recuerden que mi equipo no es que sea el equipo más veloz del mundo, pero aquí ya los trajo. Entonces, el módulo de capturar no sino importar, yo puedo declarar el nombre de las variables. Entonces, en mi caso, este es el voltaje de entrada, que es el voltaje de alimentación del sistema, y aquí sería el voltaje de salida, que es el voltaje de sensor. ¿Listo? Ve in y ve out. Ahora, aquí en el tipo de datos, en el tipo de salida, perdón, voy a seleccionar en vez de tabla, voy a seleccionar columna de vectores. ¿Listo? Para que me genere un vector que se llame bin con estos valores y un vector que se llame bout con estos otros valores. ¿Listo? Entonces yo aquí le doy aquí en el check, en el chulito, y vamos a importarlos. ¿Listo? Entonces, si nos ubicamos, ya podemos cerrar acá, si ubicamos aquí, miren que tenemos un vector de 15 valores y otro vector de 15 valores. Es importante que existan en el momento del trabajo con el IDEN vectores del mismo tamaño. Si el vector no es del mismo tamaño, muchachos, no va a funcionar la identificación del sistema. ¿Listo? Recuerden que aquí estamos haciendo sistemas de discretización. Ya miramos cómo discretizamos estos señales, pero vamos a hacer una comparación entre el dominio continuo y el dominio discreto para que miremos esa diferencia. En este caso, si queremos observar los vectores como tal, aquí ya están. Y si quiero observar bin, debe aparecer todo el bin. Ahí están los 5 voltios. Vamos a cerrar estas variables. Y vamos a llamar la función ident. Esta función, recuerden que la podemos llamar desde el command Windows o aquí en las aplicaciones, si no me equivoco, también creo que está ident. Sistemas de identificación, mírenlo acá. ¿Listo? Están bien. Digamos que están los mismos, pero se llama ident. ¿Listo? Lo pueden llamar desde las aplicaciones, lo podemos trabajar desde acá. Entonces, yo lo voy a llamar, dice que el sistema de aplicación de sistemas de identificación se está abriendo. Por favor, espere un momentico. Entonces, tenemos acá este entorno. Lo primero que debemos hacer es importar los datos. Estos datos fueron muestreados, pero de igual manera fueron muestreados a lo largo del tiempo. O sea, que son datos que traen datos en el dominio del ¿qué? Del tiempo. No importa que esté haciendo sistemas discretizados o sistemas continuos, la medición y la muestra que se toma de estos sistemas son en el dominio del tiempo. ¿Listo? Teniendo presente esto, aquí en el dominio, en las señales del dominio del tiempo me van a decir
de las variables del workspace, ¿cuál es su entrada? Entonces, mientras bein, recuerden que como yo escribo acá, debo escribir acá, mi entrada es bout, ¿listo? El nombre de mi función de mis datos importados los voy a llamar muestras. Yo le puedo poner el nombre que quieran, ustedes le pueden llamar Juanito, Pepito, como deseen. ¿Listo? Inicio del tiempo de la identificación desde cero y vamos a decir que estos datos fueron tomados cada 100 milisegundos, o sea, cada 0.1 segundos. Vamos a importar datos. ¿Listo? Aquí en este momento ya me importó los datos el sistema. No le he hecho nada al sistema, solamente los importé, mírenlo aquí, listo. Y voy a mirar cómo sería el comportamiento de la entrada con respecto a la salida. Entonces yo quiero mirar la gráfica, el plot, en el dominio del tiempo. Aquí si yo lo quisiera ver, le doy clic acá en este cuadrito, en este checkbox. Y miren cómo se funciona, cómo se comporta. La entrada que debería ser una señal que ¿Continua? continua. ¿Y está en qué amplitud? 5. En 5. 5. Listo. Aquí ya tenemos mi señal. Listo. Entrada con respecto a la salida. Yo también podría utilizar acá, digamos que puedo colocar la grilla, que es la rejilla. En realidad la grilla, no sé, no es otra cosa, no es un insulto, así se llama aquí, la rejilla. Y podríamos mirar que miren que esta discretización dura 1.4 segundos en que el sistema tienda a buscar la estabilidad de salida, o sea que este motor no era un motor DC común, ¿no es cierto? Podría llegar a ser de pronto un motor reductor y así determinar que pues su respuesta de estabilidad no es muy rápida. Si hubiera sido un motor DC normal, hace un pico de salto, sobreamortigua la señal y se estabiliza, ¿sí o no? Porque lo que hacemos es darle un pulso fuerte al arranque del motor. Entonces, esto tendería a ser un motor reductor, una respuesta de comportamiento más tranquila. Esta sería la salida con respecto a la entrada. ¿Listo? Para que lo tengan ahí muy presente. ¿Hay preguntas hasta el momento? No, señor. Listo, No, mis chinitos. vamos bien, Entonces vamos bien. seguimos. Vale. Yo intento ser lo más explícito posible. Si queda algo sin ser claro, por favor, me comentan. Entonces, aquí en el proceso lo vamos a dejar aquí tal cual como está. Pero aquí en la estimación vamos a seleccionar modelos de función de transferencia. Transfer Function Models. ¿Listo? Entonces aquí me va a preguntar cómo es el comportamiento de la planta normal de un motor. Un motor es de primer orden. Entonces, ¿cuántos ceros tiene una función de transferencia de primer orden y cuántos polos? Profe, creo que Un Polus polo tiene y un 0 cero. y 0 Víctor, tiene Un 1. polo y un cero. Muy bien. Eso no es de pensar. Primer orden, un polo y un cero. Ya sabemos que los ceros son los numeradores, los polos son los denominadores. Entonces, acá hay una cosa interesante. Entonces, yo puedo buscar el modelo que se aproxime a una función de transferencia en el dominio continuo y también en el dominio discreto. Entonces, vamos a estimar cómo se comporta en el continuo y en el discreto y vamos a hacer una comparación. Entonces, vamos a decirle aquí estimar, vamos a esperar la estimación del sistema. Vamos a ver cómo nos va. Tenerle paciencia a mi equipo. Y tiene una estimación aproximada de una señal del 82.4%. Es un buen resultado en lo continuo. Ahora acá miren que podemos decir qué pasaría en el dominio discreto si el tiempo de muestreo, el tiempo de discretización es 0.1.
Nuevamente la vamos a estimar. No, 80.65. Claro. ¿Por qué perdemos ese 2%? ¿Por qué creen, muchachos? Profe, porque el Por el tiempo muestreo de solamente estabilizarse. se hace. Señor. ¿Quién estaba hablando, chinitos? Profe, ¿sería por el tiempo que se demora en estabilizarse? No, 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 no. Digamos que el tiempo de estabilidad no tiene que ver mucho con Porque es la un pérdida motor. en... podría ser un levitador y también pasa lo mismo. ¿Alguien más me quiere hablar? Bueno, es muy sencillo, porque Profe, su cuando merced yo trabajo... qué pena, Señor, profesor, lo interrumpo. Su merced le bajó el tiempo de muestreo, es que no vi bien. no señor, no, 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 para nada. Lo que pasa es que cuando hice la estimación en el tiempo continuo, pues no se tiene en cuenta el tiempo de muestreo, pero en el tiempo Ah, ok. discreto sí, es de 0.1, yo les había dicho que cada 100 milisegundos hacía la muestra, ¿no? Entonces es muy sencillo, habíamos hablado con ustedes del por qué pasa ese tipo de situaciones, porque cuando yo hago muestreo tiendo a perder algunos datos. ¿Sí se acuerdan un poco del diferencial de la integral? Y que hayan datos que tendía a perder. Eso es lo que pasa y por eso es que el porcentaje de acercamiento a una función ideal pues disminuye. Pero no quiere decir que esté mal. Mire cómo se comporta esa función en el dominio continuo y mire cómo se comporta esa señal en el dominio discreto. Voy a traer esta función y voy a decirle al sistema acá donde dice modelo de salida es, muéstrame cómo se comportaría con respecto a la entrada, a las señales de datos en el dominio del tiempo de esa salida. Entonces, miremoslo aquí, cómo se comporta el sistema en el dominio, ambas señales. Y miramos cómo se comporta. Entonces, miren que me está diciendo que la señal de entrada es ¿cuál? Esta, ¿sí o no? Esta es la señal de datos de entrada, o sea, en este caso serían los datos de salida del sensor. ¿Sí se acuerdan que era la misma respuesta? No sé si quieren la miramos aquí. Es esta, ¿vale? Es esta misma. Esta es la señal de salida del sensor. Y miremos cómo se comporta la señal de salida. Ah, perdón. Acá vamos a quitarlo un poquito ya. ¿Cómo se comportaría la señal de salida? O sea, aquí el sensor con respecto a los modelos estimados. El modelo de la función azul es el modelo de la función de transferencia en el dominio continuo. Y el modelo de la función de color verde es el modelo de la función en el dominio discreto. Teniendo presente eso, quisiera preguntarles si hay, digamos que se tienden a parecer los dos modelos o no, o en realidad son muy, muy distintos el del continuo al del dominio discreto. ¿Me escuchan? Pues según la Sí, señor. gráfica sí parece, ¿no? Son similares, no son iguales, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos analizar de esa gráfica, el azul con respecto a la verde? Profe, que hay un punto donde convergen las dos gráficas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Hay un punto donde el tiempo, esto se llama el famoso tiempo de rizo, tiende a ser similar, más o menos sobre 0.3. Vamos a mirar desde la reacción, desde un escalón unitario al sistema, cómo se comportaría. Entonces, miremos cómo quedan nuestras funciones de transferencia. Hasta aquí hay, digamos que, recordarles que esta función es la comparación
de la señal de salida con respecto a la estimación de los modelos de función de transferencia, tanto en el dominio continuo como en el dominio discreto, ¿vale? Entonces, teniendo presente estas funciones, yo voy a darle clic sostenido a esta función y la voy a enviar al workspace, tanto la función de transferencia 1 como la función de transferencia 2. ¿Listo? Bueno, aquí hay otro tipo de función también de una gráfica, para que lo tengan presente. Ustedes también pueden utilizar selección de rango. Ejemplo, cuando hacen el muestreo, voy a ampliar acá un poquito, y por acá nos quedan tiempos vacíos, tiempos en cero. Eso puede generar problemas en la estimación del sistema. Ustedes también podrían decir, no, es que yo solamente quiero trabajar el rango desde aquí hasta aquí. ¿Sí me hago entender? Y quiero sacar, no solamente tomar estos datos, el resto de datos no me interesan. Y le digo, insertar. ¿Listo? En este caso, acá aparece otra muestra. Miremoslo acá. Perdón, voy a correr esto para acá. Voy a quitar esta función. Y aquí, ya cerramos esto. Y miren lo siguiente. Aquí tengo la función de verde, la que corté. También podría estimar el sistema solamente con este pedazo de la función y podría llegar a ser más preciso desde el espacio que yo en realidad deseo controlar. También digamos que SysOtool tiene esa herramienta. ¿Con qué fin se hace eso? Con eliminar datos que pueden afectar en la estimación del sistema. Entonces ustedes también pueden cortar una sección en el momento de hacer la identificación para que su planta tienda a tener una muy buena identificación de sistemas, ¿vale? Entonces miremos lo siguiente. Vamos a cerrar aquí, yo le voy a decir que ya generé mis funciones de transferencia, ya no la quiero más. Algunos muchachos, ustedes generan sus funciones de transferencias y generan, les funciona muy bien, la controlan muy bien, pero cuando vamos a hacer el controlador la pierden y les toca otra vez hacer la identificación de la planta, otra vez hacer todo el proceso del IDEN. Entonces, porfa, guarden sus funciones de transferencia. ¿Cómo las guardan? En una carpeta. Yo ya tengo aquí, digamos que una carpeta establecida, y aquí sobre la función de transferencia yo le doy clic derecho y le digo guardar como. Aquí va a ser TF1, en este caso para mí es continuo, listo. Y aquí tengo TF2, clic derecho, guardar como, TF2 discreto, listo. Acá ya aparece, y por lo menos cuando ustedes quieran volverlas a cargar, solo las arrastran y ya, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a borrar esta variable, aquí le digo delete, que es tf2, y si quiero volverlas a traer, las arrastro sobre el command Windows, la carga y acá nuevamente la tengo. ¿Listo? Son cosas que deben tener claro, no hay que hacer siempre la identificación y hacer todo el controlador, ¿no? Hagámoslo bien. Entonces, siempre guardemos todo este tipo de elementos que estamos gestionando con MATLAB y siempre demos unos insumos de trabajo con el fin de, pues, no hacer doble trabajo, triple trabajo según el caso. En este caso, muchachos, yo voy a mirar cómo se comporta la función TF1. Miren aquí, TF1 es la función en el dominio continuo, ¿no es cierto? Aquí está la plus. Y TF2 es el dominio en la transformada Z. Debería ser así, si no, el profe Wilson se está equivocando. Miren, aquí aparece la transformada Z y las dos son funciones de primer orden. ¿Listo? Entonces vamos a ver, voy a generar una figura, voy a llamarla figura 1. ¿Listo? Voy a jugar con el subplot 1,2,1. Y allí voy a colocar la respuesta a un escalón unitario de la transform function 1, o sea, la transformada de la plus
de la función en términos de Laplace en el dominio continuo. ¿Listo? Aquí hay que tener paciencia. Esperemos que responda ya respondió. Entonces aquí, miren, aquí es el comportamiento de la función en el dominio continuo. Ahora yo voy a generar otro subplot, pero ya en la segunda columna, y voy a hacer un step para la función de transferencia en el dominio discreto. Y miremos qué pasa. Digamos que aquí ya podemos hacer un subtítulo y decimos que esta es la comparación del dominio continuo al dominio discreto, ¿no? Continuo al dominio al discreto. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí aparece, vamos a ampliar un poco más esto. Aquí tendríamos la siguiente analogía, no sé si lo puedan ver, es cómo se comporta esa misma función desde lo continuo a lo discreto, ¿no es cierto? Entonces, primero, el sistema no llega a un 1, que ese es un problema, ¿no es cierto? Recuerden que si excito la señal a un escalón unitario, debería llegar a 1, ¿no es cierto? Eso también lo podemos ir ajustando mucho desde el lient. Yo cerré el lient, lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, nuevamente puedo aquí importar los datos. Voy a traer a bin con respecto a bout. Aquí voy a decir muestra 2 desde 0 y el tiempo de discretización no de muestra 2, 0.1, y le digo importar nuevamente. Algo que podemos empezar a ajustar también desde las señales, así como podemos cortar un segmento por rango, también podemos disminuir, adecuar la función de transferencia para que la señal tienda a ser 1. Y así, digamos que mitigar de alguna manera que esta señal tienda a ser pues un poco más sencilla de controlar, ¿no? Aquí tenemos algunos datos importantes. Vamos a mirar, miren que esta señal al final de cuentas llega a ¿dónde? A 5. Podríamos decir que llegue a 1. ¿Qué habría que hacer para que el sistema de 5 llegue a 1? Dividir el 1 en 5, ¿no, profe? El 1 en 5, no. Miremos, no estaría bien porque la división me daría un valor menor a 1. ¿Sí? 1 dividido en 5 me daría 0. Algo, 0.18 si no estoy mal. Si me equivoco me corrigen. Pero podemos hacer lo siguiente, como la entrada está sobre qué nivel, recuerdan que la entrada llega hasta 5, perdón, la salida llega hasta 5, y la entrada llega hasta 5, yo podría restarle 4 acá y 4 acá. ¿Listo? Y yo puedo llamar esto muestra 3 e importar. Miren la señal cómo baja. ¿Sí me hago entender? No sé si la puedan visualizar. Miren que llega a 1 y esta señal va en 1. Esta va en 5. ¿Listo? Eso también lo podemos hacer. Y si yo quisiera trabajar nuevamente la muestra 3, que es la que quiero estimar en este caso, y llevo la muestra 3 acá para tenerlo presente como los datos de validación. Nuevamente la muestra 3 le digo estime, podría eliminar ya la muestra 2 sin ningún problema. Como la eliminamos, la arrastramos y la llevamos aquí al tag. No nos está dejando ver. ¿Listo?
Ahora le decimos estimar a una función de transferencia, nuevamente 1 y 1, y podría variar un poco más, digamos, que el modelo, pero podría ser un modelo con un ajuste un poco interesante. ¿Listo? Pero bueno, ahí ustedes ya tienen herramientas para hacerlo, voy a trabajarlo sobre la función real. ¿Listo? Entonces ahí quería mostrarles esa posibilidad y esa aplicación. Entonces, en este caso, vamos a colocar nuevamente las rejillas. Y miremos lo siguiente. Miren los puntos de discretización cada 0.01, ¿no es cierto? Y vean la diferencia del dominio continuo. No sé si para ustedes sea claro, esté bien o requieran alguna otra explicación. No sé, tener en cuenta que la izquierda es en el dominio continuo, la derecha es en el dominio discreto. ¿Está claro cómo cómo se trabaja o cómo se ve la diferencia más que otra cosa de un sistema a otro? También lo mirábamos en la respuesta de salida. No sé si se acuerdan que la señal verde, que era la señal de discretizada, estaba un poquito por encima de la señal azul. Miren, eso es la ganancia final de la respuesta. Miren que en el dominio discreto aumenta un poquito más el punto de estabilidad en amplitud que el punto de estabilidad en el dominio continuo. Eso se da por compensación del sistema, entonces pasa mucho, ¿no? Tiene un poco más de ganancia los discretos a los continuos, pero eso no quiere decir que ninguna de las dos se pueda controlar. Entonces hay que tener claro algunos elementos importantes del control. Uno, que cuando los sistemas están así, son sistemas inestables, porque al darle una excitación con un step, en este caso, que es un sistema de un escalón unitario, dicho escalón unitario tiene que llegar a 1. La respuesta de salida tiene que ser la misma, la salida tiene que ser la misma entrada. Aquí lo estaríamos cumpliendo con este sistema en lazo abierto. No, señor. No, para nada. Entonces, no se me van a dormir. Ahorita sigue un ejercicio bonito que estén muy pilosos porque necesito que lo empiecen a hacer ustedes solitos. Entonces, yo estoy dando la explicación contextualizada de todos estos elementos, pero ahorita vamos a hacer un ejercicio por parte de ustedes. ¿Listo? Entonces, con relación a cómo controlarlos, hoy vamos a utilizar, para este primer laboratorio vamos a utilizar un toolbox. Para el próximo laboratorio, otro toolbox. Para este vamos a utilizar PyDeTuner. No sé si alguno de ustedes ya lo haya trabajado. Por acá tengo alguna pregunta. Ok. No sé, ¿alguno ha trabajado PyDeTuner o No, nunca? señor. Sí, señor. Bien, por No, aquí señor, tenemos. tampoco. Ok, hay uno que sí, por ahí, listo, perfecto. Igual, ojalá no se estén aburriendo, pues porque aquí sale hoy un ejercicio. Entonces, pilosos. Entonces, teniendo presente eso, no jamás me dice, Andrés, listo. Lo importante es que están aquí para aprender. Entonces, tenemos presente que esto es un sistema discretizado y que yo ahorita no voy a entrar en detalles del continuo, sino en detalles del sistema discreto, ¿no? En este caso, tener en cuenta que para graficar los ceros o los polos se utilizaban en el continuo R locus, no sé si se acuerdan, el R locus de TF1. ¿Sí se acuerdan? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, en el R locus, por ejemplo, aquí está chévere esta expresión, muestra dónde están ubicados los ceros y los polos del sistema. Y recuerden que en el dominio continuo, aquí aparecía, ¿no es cierto? Este es el espacio del dominio del sistema de estabilidad. Cuando los elementos tienden a estar hacia este lado, el sistema es inestable y la respuesta al escalón me lo está diciendo. No sé si tuvieron la oportunidad de trabajar eso con, no sé, me imagino que con el profe Ancísar o con el profe Nelson, no sé.
¿No? No, sí. Bueno, entonces en este caso vamos a cerrar un poco acá. Vamos a decir que en la figura 2 vamos a montar el R-locus de este señor. Listo. Miremos lo siguiente. Cuando hablamos de sistemas de estabilidad en el dominio discreto, lo importante es que tanto los ceros como los polos estén dentro del círculo unitario. Este señor se llama círculo unitario, del máximo valor que puede tener es 1, porque esto parte de los componentes del triángulo ideal, digamos que de Pitágoras, y de los famosos números complejos. Lo que buscamos es que los ceros y los polos queden dentro del círculo. Cuando están sobre el círculo se generan sobreamortiguados. Cuando están por fuera, subamortiguados del sistema. Cuando están por dentro, los elementos tienden a estabilizarse, no siempre son estables, ¿no? Pero jugando con el lugar de las raíces, aquí es como se mide, así es como se mide, digamos que el círculo unitario en términos de radianes, ¿vale? Entonces, decimos que el cero y el polo deben de estar dentro del círculo para decir que el circuito, bueno, el circuito no, la planta en realidad, tiende a ser estable. Pero debido a esto, miren que lo único que encontramos aquí es un ¿qué? ¿Un cero o un polo? Un polo. Un polo. Y Polo. el cero, acuerdan que en el R locus de la figura 1, hagámoslo con la figura 1. En la figura 1 coloquemos el R locus de transform function 1. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Están acá. Miren que discreto a la izquierda, continuo a la derecha, ¿vale? A mí me gusta ver los ejercicios desde las analogías. Decíamos que el punto de estabilidad donde los sistemas tendían a ser estables debería ser en el semiplano izquierdo, ¿no es cierto? Pero miren dónde está ese cero. ¿Está en el semiplano izquierdo o en el semiplano derecho? En el derecho. Derecho, O sea, que esta zona es de estabilidad o inestabilidad. 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 Listo. Estable. Entonces, es por eso, recuerden nuevamente, voy a hacer toda la representación en figuras. Recuerden nuevamente que el sistema en lo continuo se comportaba la respuesta de un pequeño step. Vamos a mirar figura 3. Vean que si el sistema tiende a ser estable, tiende a 1, ¿no es cierto? Porque sigue la señal de entrada. Pero este la sigue no. Por eso es que el 0 tiende a estar acá por su lugar geométrico de las raíces en este punto. Pero además, empezamos a ver que aquí solamente en la región de estabilidad hay un polo. Lo mismo pasa en la figura 2 con respecto a la figura 1. En la figura 2, que solamente el polo está en la región de estabilidad es este círculo unitario con un radian digamos que de radio, pero el cero miren que ni está tan lejos del punto unitario que ni se ve, pero sigue existiendo, ¿no? O si no, esta línea azul se acabaría. ¿No ven si aquí aparecería una línea discontinua? Pero vean que el cero va por allá. Entonces, el sistema tanto en dominio continuo como en el dominio discreto es un sistema inestable. Entonces vamos a utilizar el Pay de Tuna, que es, digamos que la herramienta más tranquila de trabajar, y la vamos a llamar. Damos Pay the Tuner en Command Windows. ¿Hay preguntas hasta el momento, mis chicos? ¿Alguna pregunta, incidencia, algo que no les haya quedado claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, David, cuéntame. Digamos, es que digamos en mi planta
tuvimos que usar voltaje externo para el driver del motor y para el sensor, porque la Raspberry no me alcanza a dar todo el voltaje para que el motor ande. Yo tengo que unir la tierra, ¿cierto? Sí, señor. Y lo que yo le llevo al canal analógico es el voltaje de 5 voltios de la alimentación externa para leer el voltaje de entrada. Daría lo mismo porque yo sé que la Raspberry Pi también tiene un pin de 5 voltios. O Podrías sea, leer el pin de 5 voltios. Digamos al canal 0 del MSP, y bueno, por el canal 1 podría leer el voltaje de salida, que ya es mi sensor, ¿cierto? Sin problema. Exactamente, sin ningún problema. Listo. Importante que el voltaje máximo del motor pues sea también 5 voltios, así no sean los 5 de la Raspberry Pi, porque puede ser que se canse por falta de corriente, ¿no? Sí, señor. Listo. Vale, gracias. Listo. Vale, no hay ningún inconveniente. Entonces, aquí muestro, con el permiso de ustedes, el entorno de PayTheTuner. Aquí vamos a hacer nuestro primer controlador y yo traje una planta genérica que el profe Wilson se inventó. No. Casi nunca los motores se comportan así de bonitos, es más para hacer el ejercicio. Entonces voy a llamar la planta, entonces voy a importar la planta desde el workspace. Selecciono aquí donde dice planta y le digo importar planta desde el workspace. Entonces ya sabemos que para mi caso, la transform function 2 es la función discreta del sistema. En este caso está el sistema discretizado, el sistema TF1 es un sistema continuo. Entonces le digo importar, él está agregando una nueva planta que se llama TF2 y pues esperemos un momento que me muestre la respuesta. Ojo lo siguiente, esta respuesta que tengo acá se parece a la respuesta del step de la transform function 2. O sea, hace lo siguiente. ¿Por qué no se ve de la misma manera aquí en el PayTheTuner esta función con respecto a esta? Si no estoy... Vale. Cuéntenme, muchachos. Porque en la gráfica de la izquierda se está estabilizando, hace un pico y se estabiliza. No, en eso está claro, Ángel, pero hay otra situación. Lo lógico es que si yo llamo esta planta debería verse igual acá, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿No tienen alguna idea del por qué no es esta a la derecha es igual a la izquierda? Si es que solo llamé la planta, hasta el momento no le he hecho nada. Profe, no tiene nada que ver la escala de tiempo, es que usted en una escala está mirando solo hasta 2 segundos y en la otra escala sí está mirando como hasta 10. Pero si yo lo mirara solamente hasta 2 segundos, tendría que ver este comportamiento, ¿no es cierto? Por lo menos hasta este pedacito. Y este pedacito es igual, o sea, por lo menos miremos las características. El rise time, este tiempo de rizo es igual a esta gráfica. No. No, no para nada. Entonces hay que tener algo en cuenta con este PayTheTuner. El PayTheTuner se desarrolló con el fin de buscar controladores según su tipo, sea PID o PID, que estabilicen las plantas pero con una estructura de lazo cerrado. ¿Sí se acuerdan? Entonces, miremos lo siguiente. Vamos a llamar a Simulink y la estructura del PayTheTuner internamente sería la siguiente. Mientras que abre Simulink, yo voy a trabajar. Uy, vea qué raro abrió rápido. Listo. Entonces, vamos a hacer la estructura de bloques desde Simulink para que entiendan qué está pasando en PayTheTuner. ¿Por qué se comporta de esta manera? Entonces, ¿qué pasa? Vemos acá, se abre rápido. Bueno, mientras tanto vamos a trabajar sobre PayTheTuner. Entonces,
Aquí podemos identificar, compañeros, cuáles son los tipos de controladores que puedo utilizar. Si es un proporcional, si es un integrador, si es un derivador. No sé si alguien se acuerda cómo funciona el integrador y cómo se comporta el derivador en un controlador. No sé si alguien me quiere ayudar. No quiero llevar al límite del computador. ¿Alguno me quiere colaborar? ¿Se acuerdan un poco del tema? ¿Ninguno? Profe, pues el integrador no es el que, digamos, mitiga el error de estado estacionario que puede tener el sistema. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Es el que hace que el estado estacionario tienda a ser cero, ¿no? Y el error de estado estacionario es la resta directa de la entrada con respecto a la retroalimentación del sistema. Entonces, aquí tenemos, yo puedo seleccionar entre controladores solo tipo P, que son proporcionales, que aumentan la ganancia del sistema, tipo I, que aumentan la ganancia y buscan la estabilidad, y al buscar la estabilidad eliminan el error de estado estacionario, ¿listo? Tipo PI, que es la unión de los dos, tipo PD, que es la unión ya con un derivativo, o tipo PID. Hasta aquí normalmente se trabaja en el control discreto, pero pues hay otro tipo de controladores que también se pueden utilizar y se pueden llamar, ¿listo? Pero entonces, antes de trabajar acá ya tengo Simulink y voy a mostrarles cómo internamente estaría funcionando su PID Tuner. Entonces voy a sacar elementos comunes, discretos, no continuos. Entonces voy a llamar a una función de transferencia discreta, transfer function. Voy a llamar un controlador PID. En este caso, me toca esperar que cargue acá un poquito el traslado de los bloques. La primera vez se demora. Listo. Vamos a llevar un controlador tipo PID Z, o sea, un controlador discreto, porque recuerden que aquí necesitamos tener controladores discretos, ¿vale? Aquí ya se está poniendo lento mi equipo. Y vamos a trabajar, sacar acá un sumador. En este caso, vamos a... No lo coloco bien. Ahí dando problemas esto. Más o menos. ¿Listo? Profe, Señor. o sea, como se dijo que el Payday Tuner busca, como fue que dijo, estabilizar las plantas con una estructura de lazo cerrado, ¿cierto? Sí, sí, señor. O sea, y aquí lo que estamos viendo, o sea, vamos a tener una señal que me va a realimentar eso, por eso es que me hace la corrección. Sí, claro.
Y digamos que los sistemas de control tienden a ser siempre control sistemas de lazo cerrado, ¿no? Es importante, Frank, ese que me está hablando, ¿no es cierto? Señor. Es importante tener claro eso, Frank, que las tendencias del control es que sean en lazos cerrados. Si es un sistema en lazo abierto, tiende a ser muy inestable. Entonces, aquí tendría, en el caso de este pequeño ejercicio, esta sería la estructura que está utilizando PageTuner. Es un sistema en lazo cerrado con retroalimentación unitaria, ¿no? Y pues aquí sería la señal de entrada, que en este caso sería un voltaje. ¿Qué queremos? Que el voltaje de entrada, que en este caso sería, tendríamos aquí un potenciómetro, que sería el que ingresa al dispositivo digital, o sea, el dispositivo discretizado, que discretiza la señal, en este caso el PID sería nuestra tarjeta de adquisición, en este caso esta función de transferencia sería el motor, voy a, en este caso, a cambiar los nombres, sería esto el motor, listo, este sería, podría ser nuestro Arduino o nuestra Raspberry, listo, y esta señal es el voltaje que se le induce. Recuerden que después de la planta, físicamente aquí debe haber una etapa de potencia, ¿no? Eso ya lo hacen ustedes. Y de la misma salida del motor, el punto de alimentación que sale del controlador y después de su etapa de potencia, yo lo retroalimento con un sumador restador. Con el fin, eso lo podemos hacer también desde el Arduino, con el fin de corregir el error de estado estacionario. Esto está haciendo el PageTuner. Internamente cogió la planta y aquí le está colocando distintos tipos de controladores, un P, o un I, un PI, un PD o un PID, ¿vale? Lo que hace PageTuner, recuerden, miren que acá yo lo puedo seleccionar, PI, PD, P o I, ¿vale? Lo que vamos a buscar en PageTuner son las constantes para poder controlar ese sistema. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Entonces, aquí en PageTuner ya pensemos que aquí internamente hay un controlador P y se le indujo a la planta. Por eso no se comporta de la misma manera. Y aquí me dice tiempo de respuesta. Yo puedo jugar con el tiempo de respuesta del sistema y ver en dónde se tiende a llegar a 1, porque recuerden que aquí estamos excitándolo, miren, con un escalón unitario. Pero siempre debemos hacer que el sistema llegue a 1 si lo excitamos con un escalón unitario, y miren lo que pasa. El proporcional, que es el que tenemos acá seleccionado, no cumple las características de control, entonces ya inmediatamente descartamos y decimos, ese controlador no nos sirve. Entonces, miremos qué pasaría con un integrador. Hay un sobreamortiguado, miren, solito, ¿qué pasaría con la planta? Tiene mayor rizo, disminuye el tiempo de respuesta, miren cómo hace, miren acá, el tiempo de respuesta, miren lo que pasa. ¿Tiende a 1? ¿Sí o no? ¿Qué creerían ustedes? ¿Que ese sistema está listo para controlar con solo un integrador? Porque el tiempo de establecimiento es muy... de Está estabilización muy es lento. lejos. El tiempo de estabilidad está muy lejos, ¿no es cierto? Me falta. Muchísimo. Imagínese usted que encienda un motor y hasta los 15 segundos llegue a 5 voltios. Mucho tiempo. Entonces, miremos otro tipo de controlador. Aquí es donde les dará a usted la posibilidad de mirar esos criterios del diseño de controladores. Entonces, miremos lo siguiente. Miren qué pasa. Yo quiero que el tiempo de estabilidad del sistema sea menor.
Pero cuando yo me acerco más a un tiempo considerable, no sé, de 1 segundo, unos 5 segundos, como lo muestra ahí la gráfica, ¿qué voy a tener? Un pico, ¿no es cierto? Un sobrepico. Físicamente, si el motor me responde de esta manera, va a tener brincos mecánicos o digamos que esfuerzos mecánicos muy, muy bruscos. ¿Eso qué generaría? Daño en la estructura mecánica y en el rotor del motor. Entonces, no es bueno que haga estos sobrepicos sobre el voltaje de máximo de alimentación. También, ¿qué sería? Que le estoy exigiendo a la planta más de 5 voltios si esto fuera el voltaje final, ¿no es cierto? ¿Y eso qué implicaría cuando yo le exijo desde una carga más voltaje a un sistema? Cuéntenme. ¿Me repite, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Cuando yo le exijo más a un sistema del voltaje de alimentación, ¿qué pasaría? Mecánicamente el motor sí los puede dar, ¿no? Pero ¿qué pasa internamente con el dispositivo? Hay mayor flujo de electrones y se calienta. Muy bien, mayor flujo de electrones más no se calienta, sino hay disipación de potencia, y al haber disipación de potencia hay corrientes parásitas, y en un sistema digital puede dañar la tarjeta. ¿Listo? Por eso no es recomendable. Entonces, vamos a mirar qué pasaría con un PD, creo que funciona menos, pero vamos a mirar. Miren cómo se comporta, no llega a un punto de estabilidad. Yo me acerco más a algo hacia uno, miremos hasta dónde llega, pero ya que un sistema responda muy rápido, también es un daño mecánico que podemos hacer al motor. Entonces, miren que ya esta respuesta no es muy llamativa. ¿Qué pasa con el derivador? Miren que baja el sobrepico, pero disminuye el tiempo, la amplitud de estabilidad, ¿no es cierto? El integrador llega al punto de estabilidad, pero hay un sobrepico. Miremos qué pasa cuando los unimos los tres. El proporcional, el integrador y el derivador. Miren que este ya tiende a tener un poquito más de un comportamiento ya un poco más agradable. Y aquí podemos ajustar ese sobrepico y buscar de alguna manera que nuestro controlador tienda a bajar. ¿Vale? Este es el primer ejercicio sin tener que estresarse mucho, muchachos, con el lugar de las raíces. Este es nuestro primer ejercicio. Miren, esta respuesta es un poco más tranquila. Vamos a hacer que este motor responda, busquemos que nuestro tiempo de estabilidad sea entre 1 y 1,5. Miremos si lo podemos lograr. Nos falta un poquitín. Vamos a ver. Sobrepasamos ahí. Lo máximo que me da para mi planta, recuerden que mi planta no es la ideal, es 2 segundos, pero pues bueno, ya estaríamos cerca a un punto de estabilidad. Aquí juguemos ya directamente sobre el número. Con 0,9, ¿cómo no funcionaría? Mucho. 0,955. 0,985. Esto es lo que más podemos. En mi caso, que este motor responda a 2 segundos. Listo, estaría bien este proceso. Entonces, ya buscamos una planta, unos controladores que tienda a que mi planta se estabilice, que no responda rápidamente, que no haya un sobrepico y que tenga, digamos, un comportamiento sano y limpio al momento de trabajarla y de controlarla. Entonces, en este caso, vamos a colocar aquí en mi PID, vamos a colocar las constantes
¿qué me arroja mi PyDTuner? ¿Dónde veo las constantes? Hay dos formas de verlas. Entonces miremos lo siguiente. Primero, yo puedo decirle aquí exportar y le digo exportar planta y solamente quiero exportar el G. En este caso, el controlador. Y se llama C, exportar el controlador PID. Le digo OK, yo lo llamé C. Entonces le pueden colocar el nombre que quieran. En MATLAB, en este caso C, debe mostrarme las constantes del controlador PID. En este caso, un controlador discreto. El controlador discreto tiene la siguiente expresión matemática, Kp, que es la constante proporcional, más Ki multiplicado por el tiempo de muestreo sobre Z-1, más Kd, que es la constante derivativa, multiplicado por Z-1 sobre el tiempo de muestreo. Teniendo presente eso, ya el controlador y el sistema inmediatamente me envía las constantes. Estas constantes son las constantes que voy a colocar, ¿vale? ¿En dónde? En mi controlador PID. ¿Listo? Entonces, aquí en el controlador PID, vamos a colocar esas constantes. La constante proporcional, integradora y derivativa. Entonces, nos vamos a llevar para allá. Y le digo en play. En este caso, ya en Simulink ya tenemos un controlador con esas características, ¿vale? Ahora lo que debemos traer es la función de transferencia, entonces, y la vamos a colocar acá. Vamos a mirar cómo se comporta esa planta con relación a ese controlador que diseñamos. Esto. Entonces la planta TF2, ¿no es cierto? TF2 tiene el siguiente comportamiento. ¿Quién me dice cómo llevar esta función de transferencia al Simulink? Lo podría hacer a través de una máscara, ¿no, profe? ¿Y cómo sería la máscara? Si ustedes pueden observar, compañeros, normalmente las funciones de transferencia, si yo hubiera dicho lo siguiente, miremos lo siguiente. Si yo hubiera dicho lo siguiente, tenemos la función de transferencia oficial, ¿sí o no? Que es TF1, que esa fue la que nos arrojó el ident. Pero además, la otra función de transferencia nos la arrojó con exponentes negativos. Normalmente nosotros trabajamos con exponentes positivos. ¿Estamos en lo correcto? Entonces, si yo hubiera cogido esta planta y le hubiera dicho, bueno, yo quiero una función en términos de z, donde cojo lo continuo, lo paso a lo discreto y cojo que la transform function 1 y le digo discretícela durante 0.1, ¿no es cierto? Me va a decir lo siguiente, me va a mostrar esta función de transferencia. Nuevamente me arroja que elementos con exponentes negativos. Pero hay una cosa, las funciones de transferencias en Simulink no me reciben sino exponentes positivos, entonces ¿cómo le hago? ¿Alguna vez les ha pasado el ejercicio?
¿No? Bueno, entonces no No, hay profe. ningún inconveniente. No, señor. Entonces, mis chinitos, vamos a llamar cuando pasa eso, en vez de una función de transferencia, cuando están, la función de transferencia es cuando los exponentes están positivos, cuando están negativos, llamamos un filtro discreto, pero funciona de la misma manera, sigue siendo una función de transferencia. Pero en términos de Simulink, lo que yo hago es llamar este tipo de elemento. ¿Listo? Vamos a borrar acá algunos elementos que nos afectan en el trabajo de la planta. Entonces, miren lo siguiente, al darle doble clic sobre ella, me aparecen los datos del numerador, pero el primer dígito es un número entero y cada uno de los números separados van a empezar a tomar valores de exponentes negativos aumentando de uno en uno. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Tengo la función de transferencia y es menos, bueno, ni siquiera voy a traer la transform function 2, la original. Miren cómo cambia. Porque recuerden que, ¿por qué cambia la original a esta que teóricamente tendría que ser la misma? ¿No pasamos a discreto? Ambas son discretas. El filtro. No. Esta es la transformada de continuo a discreto de la función continua. Y esta es la función original que me envía el IEND. ¿Por qué son diferentes? Porque una está control lazo cerrado, profe. Profe, no está estimado. Una está en lazo cerrado. Recuerden que TF2 y TF1 salieron del IEND, que era la identificación de la planta. Y lo hemos visto, lo vimos en clase, muchachos, por el tipo de método de discretización. Esto se hace por método de Tustin y este método de discretización yo lo hace por algoritmos de comparación de matrices. Debido a eso es que cambian las funciones de transferencia, pero tienden a ser similares. Ojo con eso, muchachos. Entonces, vamos a traernos este coeficiente y lo vamos a colocar acá. En este caso, perdón, arranquemos. 1 y menos ¿qué? Menos 0.9299. Entonces, miremoslo acá. 1, este sería el denominador. Démosle a play un momentico y lo miramos. Mírenlo aquí. Si se parece a la función de transferencia que nos estamos dando en el workspace o no. ¿Pero qué le hace falta? Le hace falta el numerador, que el numerador es ¿qué? 0.1215 por z a la menos 1. Entonces, ¿cómo lo colocaríamos acá? Profe, ahí no trabaja con rectificador. Cuando hablas de rectificador, ¿qué es? ¿A qué hace la alusión de un rectificador? Perdón, rectificar no, sino el que va abajo de los bloques haciendo la retroalimentación. Aquí tú estás hablando de la ganancia. Esa, profesor. Vale, listo, muy buena pregunta. ¿Por qué no la utilizo? Porque la ganancia, cuando yo coloco una ganancia, en este caso, aquí debe aparecer las ganancias, no en lo discreto, sino en los datos más utilizados, el gain. Este es el que me dices, Ángel. Sí, profe, el que está retroalimentando el sistema. Sí, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo dejo, Ángel, una línea continua sin tener un icono de ganancia, quiere decir que la ganancia es unitaria. Por eso mismo, no lo coloco. Lo colocaría siempre y cuando la retroalimentación o la ganancia fuera mayor a 1. ¿Vale? Ejemplo 5. Ya que es como un sistema lineal. Es un sistema lineal. Cuando la línea está solita,
así inmediatamente digo que es 1, entonces no hay necesidad de colocarla. Hay gente que se acostumbra a colocarla, la verdad, da lo mismo. Pero pues si ustedes desean, yo la coloco, no tengo ningún inconveniente. Cuando esté solita es 1, da lo mismo. Entonces, miren la función de transferencia aquí de mi sistema, que es esta, ¿no es cierto? Que es la que se generó de la planta, que fue la que llevé allá. Si pudieron evidenciar cómo se coloca. Cuando no hay un coeficiente sin z, se coloca 0. Y cada vez que yo coloque un número de más, voy a hacer un último ejemplo, por ejemplo aquí 5, va a aumentar el coeficiente, pero de -1 en -1. No sé si lo puedan visualizar acá, para que lo tengan muy presente mis chicos. Vamos a colocar esto un poquito aquí más grande. Así. Entonces, en este caso, como la función de transferencia original es la de acá, es esta la función de transferencia del motor. Teóricamente es mi motor, ¿cierto? Aquí sería el controlador de la Raspberry Pi, que ya después miramos cómo lo ajustamos. Y tendría, en este caso, tendría que colocar para mi, digamos que mi ejercicio, tendría que colocar un step. Entonces tendría que buscar allá en source una señal tipo escalón, ¿vale? Y en este caso, una señal tipo escalón. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. El tiempo inicia en 0, pero el step arranca en 1 y finaliza en 1. Dejémoslo así, a ver cómo nos funciona. El tiempo de trabajo, de muestreo cada punto 0,1. Aplicar. Vamos a conectar nuestro step, en este caso. ¿Listo? Y miraríamos cómo funciona el sistema. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, mis chicos? No, señor. Entonces, para mirar las respuestas de los sistemas, debemos colocar un multiplexor para poder ver paralelamente varias señales. Entonces, vamos a trabajar un MUX aquí de 3 entradas. En la primera entrada voy a medir la señal de inicio. En la segunda, el error de estado estacionario. Y en la tercera, la salida del motor, que en este caso sería la retroalimentación del sistema. Vamos a mirar cómo funciona. Démosle play a este sistema, lo vamos a simular hasta los 10 segundos a ver qué pasa y miramos cómo se comporta. ¿Listo? Ok, aquí me está diciendo que debo guardar el sistema. Bueno, primero lo está simulando, esperemos a ver. Vamos a mirar cómo nos fue. Perdón que mi equipo está un poquito lentico, les pido mil disculpas. La respuesta no nos está mostrando, lo está mostrando muy lejos. En este caso. Bueno, mi equipo está generando alguna falla, chicos. Les pido disculpas. Vamos a adecuar un poco esta señal. Tiempo de inicio.
inicio, tiempo de muestreo, tiempo final. Debería funcionar aquí. Tengo problemas con la visualización de mi señal. Vale, muchachos, ya lo corrijo. Entonces, este es el modelo que debemos trabajar para el primer laboratorio. El laboratorio, para que lo tengan presente, es la manera de adecuar este controlador PID que ustedes van a trabajar aquí en su Arduino y su Raspberry Pi. Para hacer la identificación del motor, tienen que utilizar sus dispositivos, por eso hicieron ya el ejercicio de muestrear una señal y de trabajar la identificación con los módulos tanto del Arduino como del Raspberry Pi. El día de mañana, yo mañana ya les muestro este ejercicio ajustado porque tengo un problema, creo que desconfiguré un poco el rango del osciloscopio y no nos da el tiempo para perder en este momento. Teniendo presente eso, el día de mañana vamos a trabajar sobre dos plataformas. Voy a mostrarles cómo se hace la identificación tanto por la Raspberry Pi como por el Arduino. Si usted puede ya ir teniendo listo ese montaje, lo puede hacer mañana, adelantaría tiempo. Ojo con lo siguiente, el corte acaba el 3 de septiembre. Quiere decir que la planta, por tardar, debería estar el 2 para mostrar. ¿Qué pasa? Estos 2 días son los días de exámenes, que pues digamos que previamente tendríamos que mirar la planta. Estaríamos para ver la identificación, o sea, mañana les explico cómo hacemos la identificación de la planta y el día martes miramos los avances significativos y damos soluciones o dudas de cómo cargarlo dentro de la Raspberry Pi o el Arduino, y el día miércoles se mostraría el ejercicio para que lo tengan presente. Ahí tendríamos ya nuestro primer laboratorio. Mañana hablamos de cómo se identifica la planta desde el Arduino y desde la Raspberry Pi, y ya el martes miraríamos cómo quedó su planta y cómo está funcionando. Mañana miraremos cómo cargar el controlador dentro del dispositivo para poder, digamos que adecuar todo este tipo de símbolos. Aquí hay que jugar con los conversores analógicos digitales, unos restadores de señales, un potenciómetro en este caso que sería el step, que es la señal de entrada, y miraríamos y monitorearíamos desde el computador este voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada en tiempo real. Si el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada con la ecuación del controlador, no habría ningún problema, muchachos. Lo hicieron bien y lo sacaron del estadio. Si no, pues hay problemas ya de aplicación, tanto física electrónica como física mecánica. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, estamos cerquita a nuestro primer laboratorio. Pilosos, ya se les ha dado las herramientas para hacerlo. Hoy estábamos mirando el PID Tuner, un pequeño ejercicio de cómo funciona y de cómo sacar el controlador. Hay otro tipo de personas que utilizan el CISO Tool, el que lo sepa utilizar también lo puede hacer para este laboratorio, pero recuerden que el CISO Tool tiende a ser un poco más complejo, ¿no? Pero no es imposible de trabajar para que desarrollen sus controladores. A mí personalmente me gusta más el CISO Tool porque estoy haciendo la adecuación de la señal con respecto al sistema y con respecto al controlador que quiero construir. Pero pues recuerden que esto ya depende mucho de ustedes. Entonces, mis queridos compañeros, pues digamos que es importante que mañana estén muy pilosos de la clase de cómo vamos a programar nuestro Arduino y nuestra Raspberry Pi. Lo va a hacer los dos ejercicios, porque tengo que explicarlos tanto para uno como para el otro.
Y ya pues el día martes miraremos cómo van las plantas. Si el día martes ya tienen su sistema funcionando, bienvenido, yo recibo el laboratorio, no tengo ningún inconveniente, pero pues ese es el espacio para darle solución puntual a cualquier duda, inquietud que tengan. Estos cortes son muy corticos, valga la redundancia, ¿no? Miren, ya arrancamos el 3, ya estamos aquí y ya la otra semana hay que entregar el primer laboratorio. Se acaba el corte del 3 de septiembre. Tener en cuenta lo siguiente, los parciales, que es un taller, en este caso, un taller de ejecución para ustedes, no va a tener ni más ni menos de lo que yo expliqué, entonces van a encontrar por allá en su parcial señales discretizadas que tienen ahí su material, van a encontrar algún método de discretización para hacer, van a encontrar algún ejercicio muy sencillo de modelamiento y un pequeño esquema para análisis de control discreto como el que tienen acá presente. Eso serían sus talleres, yo lo subo la próxima semana ya el taller para que lo tengan presente en su plataforma y lo puedan desarrollar. Ese taller está para entregar el 31 de agosto, yo lo subo el 26 o el 27 por tardar. Tendrían 27, 28, 29, 30 y 31 para resolverlo y el primero y el segundo yo estaría calificando y dando ya su primer reporte de corte académico, ¿vale? Entonces, no siendo más, yo acabo por hoy la clase. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, estoy dispuesto a escucharlo. Profe, qué pena, una duda. Sí, señor. Digamos ahí, o sea, físicamente nosotros tenemos, bueno, el sensor, el motor, bueno, toda la planta, ¿sí? Sí, señor. Para la parte del sumador restador, ¿hay que montarlo con amplificadores o lo manejamos ya todo desde No, Simulink? lo pueden hacer desde Simulink o por código. Mañana lo miramos ambos, ¿vale? Ahí Bueno, pero ustedes o sea, determinan si lo quieren. físicamente, o Físicamente digamos, son dos entradas de voltaje. Lo sí. importante hoy es que el de vuelta no sea mayor de 5. Ah, sí, la retroalimentación unitaria. Y Sí, ya. sí, señor. Ah, bueno. Y esto sería el conversor analógico digital, dos entradas. Sí. Ah, bueno, listo. Y pues digamos que aquí hacemos la resta y el resultado sería el error de estado estacionario, que es Sí, este que igual vamos acá a el medir acá. potenciómetro lo podemos dar también desde la entrada de Simulink, ¿cierto? Sin problema. Exactamente, sin ningún problema. También pueden utilizar los dashboard para hacer, digamos que simulaciones que tiene aquí, Profe, una pregunta. Sí, señor. Profe, este día de la clase lo puede, por tardar, ¿a qué hora lo puede subir para guiarnos? Gracias, profe. Pues Chinito normalmente dura 1 hora, más o menos en llegar el video. Yo la verdad, hasta las 10 estoy a piloso. Si llega antes de las 10 con mucho gusto lo subo hoy, si no lo subo mañana antes de las 10 de la mañana. Ah, bueno, listo, profe. Muchas gracias. No, con mucho gusto, no, pues no digamos que no es por no hacer el favor, sino ya es más de la plataforma que se demora en llegar. ¿Hay otra pregunta, mis Ingeniero. muchachos? Sí, señor, cuéntame. Ingeniero. Vale, le doy la palabra a Fran y Profe, luego una a preguntita. Natalie. Cuéntame. Profe, es que se me pasó a entregarlo de la comparación de el primer ejercicio que su merced puso. Ya esos Discreto temas continuo. particulares lo hablamos personalmente o por otro medio, no en la clase. ¿Vale, Frank? Entonces, si quieres, mañana me escribes y dialogamos. Si es que como su merced. ¿Vale? Vale, con gusto, Listo, Frank. Natalie, cuéntame. Ok. No, profe, algo parecido me pasó a mí. Vale, Porque entonces ahí está la respuesta. Me escriben al chat, ahí ya por personal, y miramos cuál puede ser la ruta de apoyo. Ya los casos particulares de cada uno de ustedes los tratamos de esa manera, particularmente. Ok, gracias. Vale, con gusto, Natalie. ¿Hay otra pregunta, chicos? Ingeniero, buenas noches, pregunta. Claro, Carlos, bienvenido. Qué alegría escucharte, Carlos. ¿Cómo vas? Gracias. Cansado, profe, cansado. No eres el único, no me están preguntando, pero llevo desde las 7 de la mañana trabajando y pues con todas las ganas aquí dándole con toda, ¿no?
muy Toca, profe, que juicioso. estoy a las 5. Ahí vamos, pero bueno. Profe, pregunta, el profesor Edwin nos comentó que comprar el D1 mini para trabajar, pero que iban a cuadrar para las dos materias. ¿Sí? No sé si ya Ok, déjame mañana, Carlos, y yo les doy una razón. Él sí me preguntó, pero al final nos pudimos reunir esta semana. Entonces, déjame y yo mañana les doy ya una claridad de qué dispositivo vamos a trabajar. ¿Listo? Sí, profe, porque es que como yo vivo por fuera, eso me lo traen a domicilio, ¿sí? Y me toca pues ya listo. pedir el motor y el sensor para la planta y pues de una vez, porque pues si lo pido después me cuesta más el envío. Entonces era para hacer un solo pedido mañana. Dame, Carlos, si quieres escribirme antes del mediodía, yo te tengo una razón y una vez se la dices a los compañeros, ¿vale? Listo, profe, sí, para ustedes para mañana. Sí, me da pena con ustedes, la verdad, no he tenido el tiempo de reunirme con el ingeniero Edwin, pero yo les doy solución mañana, ¿vale? Bueno, listo, profe, eso, muchísimas gracias, se lo agradezco. No, a ustedes mil disculpas, la verdad, tanta ocupación, se le pasan a algunas cosas. Sí, vale. Vale, luego, profe. listo, chicos. ¿Hay otra pregunta? Vale, mi chico, entonces, una feliz noche. Dios los bendiga y ojalá les